En estos días estamos celebrando la fiesta de los arcángeles. Y los arcángeles son espíritus puros, son seres puros que están completamente día y noche al servicio de Dios. Y qué hermoso si algún día de ti y de mí se pudiera decir lo mismo. Hemos estado día y noche al servicio del Señor. Hemos vivido una vida al servicio del Señor, haciendo en todo momento, 24 horas al día, 365 días del año, la santa voluntad de Dios. Qué hermoso poder decir como San Pablo: ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. En cada momento, en cada circunstancia de mi vida, con cada acción que tomo, con cada pensamiento que discurro, con cada palabra que salga de mi boca, yo quiero hacer la voluntad de Dios, quiero servir a mi Señor, quiero ser un instrumento fiel en sus manos, como decía Teresa de Calcuta, Madre Teresa de Calcuta. Yo quiero ser un lapicito en las manos del Señor, que Él haga conmigo lo que Él quiera. Quiero estar a su entera disposición hasta el último suspiro de mi vida y después a su entera disposición para toda la eternidad en el cielo. Eso es precisamente lo que los arcángeles hacen, servir a Dios. Y servirlo no de mal humor, como a veces servimos a Dios, ¿verdad? Pero con gozo. Servir a Dios no mediocremente, pero servirlo con excelencia. Servir a Dios no cuando nos viene el deseo, pero servir a Dios en todo momento, impulsados por ese maravilloso don que Dios nos da, que al fin y al cabo es el amor. Que podamos gastarnos en servicio al Señor. Que podamos proclamarle a todas las personas que se acerquen a nosotros, que podamos nosotros decir: Señor Jesús, vive en mí. Por lo tanto, si vivo, viviré para ti; si muero, moriré para ti, en la vida y en la muerte. Yo quiero ser tuyo, Señor. Quiero ser nada para que tú seas todo en mí. Me gusta mucho la historia de esa muñequita de sal. Yo no sé si ustedes han escuchado o leído esa historia. Ella buscaba su propósito en la vida y no encontraba. Y buscaba por aquí, por este camino, y buscaba por otro camino y no encontraba nada. Y aquella muñequita de sal, aquel pedacito de sal, seguía buscando, hasta que por fin vio algo que nunca jamás había visto: un inmenso mar, una cantidad de agua que jamás había visto en su vida, un mar. Y sintió una atracción enorme hacia ese mar, y aquella muñequita de sal comenzó a caminar hacia el mar, y empezó a meterse dentro del mar. Y a medida que empezaba a meterse dentro del mar, algo extraño le sucedía. Aquella muñequita de sal comenzaba a diluirse, y a diluirse, y a diluirse, hasta el punto que dejó de ser una muñequita de sal para ser parte maravillosa de aquel mar que jamás había visto, pero que le atraía enormemente. ¡Qué hermoso! Si nosotros pudiéramos vivir nuestras vidas de tal manera que pudiéramos decir: ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Y poder servir a Dios de tal manera que en todo momento y circunstancia de nuestra vida, en vez de estar, como dije anteriormente, enojados o tristes o amargados cuando tenemos que hacer las cosas del Señor, no, Señor, usa cada onza de energía que hay en mí, usa, Señor, cada momento, cada instante, porque al fin y al cabo soy todo tuyo, Señor. Y esa es la actitud de los arcángeles. Los arcángeles son tres, de acuerdo a la Santa Biblia. Uno de ellos es Miguel. Y Miguel es el capitán del ejército de nuestro Señor. Es el que lucha contra el mal, el que lucha contra Satanás. Y cuánta necesidad tenemos nosotros de Migueles en este mundo, que luchen contra el mal donde quiera que se encuentre. El mal muchas veces nos agobia, el mal muchas veces nos aparta de Cristo Jesús, que es el bien absoluto. Pero con Cristo Jesús nosotros tenemos victoria. Y Miguel bien lo sabe. Con Cristo Jesús la victoria es de Cristo Jesús, y en Él todo lo podemos y todo lo hemos de alcanzar. Si quiere más información sobre el arcángel Miguel o San Miguel, puede ir al Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 en adelante, y ahí va a ver cómo Miguel vence a Satanás y lo expulsa en el nombre del Dios del poder y la victoria. El otro arcángel es Gabriel, el que habla, el que da la palabra de Dios Altísimo, el que anuncia las maravillas de Dios. En un caso muy particular, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, cuando en la visitación se le presenta a nuestra Santísima Madre y le anuncia, le da a conocer la buena nueva de que va a quedar embarazada y va a tener al Hijo de Dios que vive, a Jesucristo.
Necesitamos también a hombres y mujeres que en vez de estar criticando, en vez de estar con chismes y en vez de estar con palabras malsanas e hirientes, que proclamen las maravillas del Señor y que las proclamen a tiempo y a destiempo, como dice la Santa Palabra de Dios, y a todas aquellas personas que quieren escuchar. El mundo, hermanas y hermanos, está ávido de la Palabra de Dios, necesita escuchar la Palabra de Dios, y si hay tanta gente que se pierde, es porque no hay nadie que predique la Palabra de Dios. Dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 10 en adelante, que es a través de la palabra predicada que entra la fe en el corazón del ser humano. Pero dice San Pablo, ¿cómo va a haber fe si no hay nadie quien predique? ¿Estás escuchando? Tú predicas la palabra de Dios, y no solamente a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, pero predicas la palabra de Dios a unas personas que tú no conoces. Estamos llamados precisamente a eso, a predicar la palabra de Dios como Gabriel, a anunciar la buena nueva. ¿Por qué? Porque si tú y yo no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo va a haber fe en el mundo si nosotros que conocemos a Cristo Jesús y hemos sido injertados en Cristo Jesús a través del bautismo, no lo hacemos? ¿Quién lo va a hacer? Que el Señor nos dé la fuerza, el poder para ser como Gabriel y anunciar, especialmente a los más necesitados de Dios, que Dios está vivo y que con Cristo Jesús hay victoria. Entonces el mundo conocerá a Cristo y tendrá de Cristo salvación y vida eterna. Y el otro arcángel maravilloso es Rafael. Y eso lo podemos ver en el libro de Tobías, especialmente en el capítulo 4, capítulo 5. Rafael es el consejero. Rafael es el que guía, en este caso, a Tobías y le hace entender cuál es la voluntad de Dios, cuál es el camino de Dios. ¡Qué maravilla, hermanos! Si nosotros nos convirtiéramos de verdad en agentes de reconciliación para otras personas, si en el nombre de Cristo Jesús nos convirtiéramos en reconciliadores, en consejeros, en personas que no buscan su propio interés, sino que buscan el bienestar y el mejor interés de las otras personas y especialmente en relación con Dios. ¿Qué es lo que hace Rafael? Rafael guía a Tobías para que Tobías haga la voluntad de Dios, y haciendo la voluntad de Dios, Tobías pueda tener una vida fructífera y una vida llena de gozo y llena de paz. Necesitamos muchísimos Rafaeles. Ojalá que tú y yo nos podamos convertir en esos Rafaeles que dan consejo en el nombre del Señor Jesús, con discernimiento, con la sabiduría de Dios. A medida que nosotros nos acercamos a Cristo Jesús, fuente de sabiduría, fuente de conocimiento eterno, que podamos compartir ese conocimiento y esa sabiduría con aquellas personas que necesitan, para que ellos también puedan tener de Jesús vida nueva y la esperanza de un nuevo comienzo y la finalidad, la meta, que al fin y al cabo es la victoria, que es la misma gloria de Dios un día en la presencia de Dios en el cielo. Hay mucho que hacer, pero benditos a Dios, no estamos solos. Jesús está con nosotros, Dios con nosotros, y si Dios con nosotros, todo lo podemos, como los arcángeles, en Él. Pregunta, padre. Diga usted. A nosotros los católicos muchas veces nos dicen que somos idólatras porque tenemos imágenes, pero yo la verdad que pienso que también que eso no es idolatría, que la idolatría también pienso yo pues que puede ser también cuando una persona elige un mal presidente para un pueblo que le hace daño a todo un pueblo, ¿ves? Entonces yo pienso que, o le pediría a usted, mejor dicho, que me diga a ver si es cierto, pues que lo que yo estoy pensando, ¿ves? Que idolatría también es esa. Muchísimas gracias. Piensan en que le puede hacer tanto daño a un pueblo. Muchísimas gracias, con todo gusto. Pues vamos a ver lo que dice la Santa Palabra de Dios, la Biblia. La Palabra de Dios nos dice en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 4 en adelante, aquí es donde está la polémica, aquí es donde está el problema. No te harás estatua de imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo. Perdón, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Y esto es palabra de Dios. ¿Cuáles son las imágenes, las estatuas que adoraban estos hombres y mujeres en el tiempo de Moisés? Pues ellos adoraban diferentes tipos de dioses. El dios lluvia, el dios sol, el dios frío, diferentes dioses. Porque no conocían nada más, eran ignorantes.
Y el Señor lo que les quiere dar a entender a través de este mandamiento es que hay un solo Dios, un único y verdadero Dios, y ese es Él. Y todos los demás son dioses falsos, por lo tanto, cuando hacemos imágenes de ellos o cuando los representamos con algún tipo de pintura, pues son ídolos. La palabra ídolo es equivalente a un Dios falso, a un Dios que no es verdadero, porque Dios verdadero es solamente uno y uno nada más. Pero ahí es donde viene la confusión, porque de el no hacerse imágenes o estatuas que representen a dioses falsos o a ídolos, no quiere decir que no podemos hacernos imágenes de personas o aún del mismo Dios Jesucristo, que pues es bendecido por el mismo Dios, por la palabra de Dios, y que Dios quiere que sí las hagamos. Por ejemplo, si vamos al Éxodo, libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 18, la palabra de Dios es bien clara. ¿Y qué es lo que dice? Que sí podemos hacer imágenes que representen a Dios. Más aún, Dios exige a Moisés que haga 2 imágenes de 2 ángeles, es decir, 2 querubines, que apuntan hacia Dios, que representan a Dios en el arca de la alianza. Dice la palabra de Dios, versículo 18, capítulo 25 del libro del Éxodo. Asimismo, te harás 2 querubines de oro. ¿Te harás qué cosa? 2 imágenes, 2 querubines de oro, macizo, y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Pondrás un querubín en una extremidad y otro en la otra. También la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 21, versículos 6 a 8, nos dice que Dios le ordena a Moisés que haga una serpiente de bronce y que todo el que vea esa serpiente de bronce, una imagen, pues no va a morir. Es decir, todo lo que representa a Dios es bueno, todo lo que toma el lugar de Dios es malo. Algunas personas pueden decir, no, pero no se puede hacer imagen y punto. Entonces le dices a ese hermano, esa hermana, que te dé todos los billetes con una imagen, y todos los billetes tienen una imagen, así que se van a quedar sin un centavo. De nuevo, tenemos que ver no solamente el texto de la palabra de Dios de la Biblia, sino el contexto, qué es lo que nos quiere decir el mensaje que el Señor nos quiere dar. Hay muchos ídolos. Ídolos pueden ser artistas, pueden ser presidente, puede ser, en fin, tantas cosas, ¿verdad?, que toman el lugar de Dios. Primero que todo tiene que ser Dios, y el resto tiene que ocupar un segundo lugar, porque si no, estamos invirtiendo el factor importante de nuestra salvación, que al fin y al cabo es Jesucristo.